maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Sí, hermanos. Seguimos en la epístola a los filipenses y pues vamos a entrar en capítulo 4 esta mañana. En realidad pues son 4 capítulos. Estaremos entrando en el último capítulo. Así es que, pues sí, agradecemos al Señor realmente por estos libros, porque pues en realidad pues muestran mucho de su, pues podríamos decir también de su corazón, de su plan para con el hombre, de la manera en cómo Él lo quiere llevar a cabo. Muy importante realmente. Entonces, vamos a empezar con capítulo 4 y estamos en el, vamos a empezar con el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Pues fíjese que, aunque parezca que no, pero realmente, pues el apóstol Pablo vivía realmente, hasta cierto punto era un combustible, ¿verdad? Era el amor que tenía hacia los hermanos. Y era su gozo. Era lo que le satisfacía a él. Era por lo cual él vivía realmente. Si usted ve esto, pues realmente también pues lo podemos equiparar igual al Señor. El Señor Jesús, imagínese, pues tenía su plan. Desde antes de la fundación del mundo, tenían su plan con el hombre. El hombre se volvió el centro de su plan, de su deseo, de su corazón, de su anhelo, de lo que pues ellos querían realmente. Así que Pablo dice que pues los hermanos en Filipo eran muy amados y deseados por él. Y realmente, pues sí, es un hecho. Yo puedo decir que sí. Yo puedo decir que sí. Entonces aquí dice, gozo y corona mía. Gozo y corona mía. Pues fíjese, en realidad el gozo, pues es interno. Indudablemente es un sentir, pues profundo. Yo no sé si decir en el corazón
Pero realmente sí, ¿ve? Digo, pues si somos el deseo del corazón de Dios, pues realmente, aún para el apóstol Pablo, pues era una realidad eso, ¿ve? Porque hasta cierto punto, digo, tenía el mismo deseo que Dios tiene por el hombre. Digo, Dios, pues imagínese su hijo, digo, se encarnó por causa nuestra, dejó su trono de gloria por causa nuestra. Tuvo un vivir humano, ¿ve? O sea, se estuvo preparando y todo. Inicia su ministerio a los 30 años. Y 3 años después, ¿me entiende? Estaba yendo a la cruz por causa de usted y de mí. Fíjese nomás. Digo, es increíble, ¿ve? Es increíble que Dios mismo haga esto por el hombre. Así que, pues, digo yo, Pablo tenía el mismo sentir que el Señor. Digo porque en Filipenses, aquí mismo en el libro, en capítulo 2, ¿verdad? Del 5 al 8, muestra realmente lo tremendo que fue. ¿Ve? El Señor Jesucristo dejó su mismo trono de gloria. No escatimó el ser igual a Dios. ¿Ve? Apareció en su porte como un esclavo. Fíjese. Y apareció como un hombre, digo. Era lo mismo, en realidad. El Evangelio de Marcos, ¿verdad? Es el Evangelio del Salvador esclavo. Esclavo por causa nuestra, ¿eh? Quiere decir que, y ahí dice que el Hijo del Hombre, Marcos 10:45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, escuche, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, es muy importante realmente porque, digo, nosotros, o sea, pensamos de diferente manera, ¿ves? Si una persona, por ejemplo, está en una posición o en un cargo público, bueno, digo, pues en México se puede ver eso, digo, son bastante despreciativos con la gente, ¿eh? Por no decir otras palabras. Y la tratan a la gente así, muy feo. Pero no es el caso del Señor. Él vino por causa nuestra. Predicó el Evangelio, sanó muchos enfermos, miles de enfermos, alimentó a la gente, echó fuera demonios. Ve, cuidaba de la gente, servía a la gente. Si alguien realmente quería sanar, el Señor le sanaba. Si alguien necesitaba algo o había una necesidad, el Señor lo hacía. Y finalmente, ve, la culminación de todo fue su muerte. Así que en realidad Él murió por causa nuestra. Y yo digo, por usted y por mí. ¿Ve? Esa es la realidad. Así que eso es lo que, pues es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Gozo y corona mía. O sea, pues digo yo, los hermanos eran el gozo y la corona de Pablo. Interiormente el gozo, exteriormente su corona o su gloria.
es importante eso, hermanos, que podamos ver eso. Y bueno, pues ese es el apóstol Pablo, con ese sentir que tenía pues, de los hermanos en Filipos. Así que él dice: estad así firmes en el Señor, amados. Dice nomás: así que, hermanos míos, amados, amados y deseados, gozo y corona mía. Fíjese todos los adjetivos que usa. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Digo, pues realmente podemos ver todo lo que el apóstol, digo, el sentir del apóstol, el corazón del apóstol, el amor del apóstol, ¿ve? El gozo del apóstol. Pues digo, en realidad todas estas cosas, y no eran más que un reflejo de lo mismo que Dios quiere para nosotros los creyentes, especialmente. Así que, y dice: estad así firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor. Y pues sí, él está diciendo: estad así firmes porque, pues, digo, porque estaba Evodia y Síntique, ¿ve? Dos hermanas que realmente, pues había una situación ahí, ¿ve? Que no eran unánimes. Digo, podríamos decir que eran uno en el espíritu, pero no uno en el alma. Ser uno en el espíritu no es difícil, ¿ve? Pero ser uno en el alma, cuán difícil. Imagínese nomás que usted pueda pensar como yo, o que yo pueda pensar como alguno de ustedes. Digo, no es fácil, ¿eh? Aún entre colaboradores, aún, pues digo, aún entre nosotros mismos como hermanos, ¿ve? O sea, cada quien tiene su propio pensamiento y tiene su manera de ser y su manera de ir adelante. Digo, independientemente de su vivir, ¿verdad? Su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas, ¿verdad? Digo, pero independientemente de eso, pues, digo yo, en el Señor, ¿me explico? O sea, pues pues a veces hay cierto, pues yo diría que a veces, fíjese, es como cierto desacuerdo, ¿ve? O sea, simple y sencillamente no somos uno en nuestra alma. No somos unánimes en nuestra alma. ¿Por qué razón? Pues puede ser porque no haya el mismo tipo de crecimiento que tiene uno y lo tenga el otro, ¿verdad? Puede ser que no haya la madurez que uno tiene y el otro a lo mejor no, o la otra. Entonces, y luego también le voy a decir una cosa, pues aquí hay realmente algo que realmente es de la naturaleza femenina, ¿me entiende? O sea, desde el momento en que Dios creó a la mujer es muy rápida en todo, ¿eh? Digo, en su pensamiento principalmente, o sea, es así rapidísima. Digo, le vuela puntos a un hombre fácil. Digo, quiero decirlo para que, digo, por eso a veces la situación, ¿me explico? Pudiera no ser
pues o era la razón por la que no eran unánimes. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor una pensaba de una manera y otra pensaba de otra manera, y a lo mejor por cualquier detallito puede ser, ¿y por qué nomás ella? Y yo, ¿por qué no? ¿Sí me entiende? Digo, todas esas cosas es muy usual, la verdad. Digo, es más usual pues en la parte femenina, ¿me entiende? O si decimos en las hermanas. A veces quizá los hermanos, pues digo, no quiere decir que no haya diferencias entre los hermanos, ¿ve? Pero quizás los hermanos o somos más calmados para emitir cualquier opinión o cualquier cosa. Hermanos, pues estamos aquí en capítulo 4 y Pablo está exhortando a Evodia y a Síntique. Amén.